Bienvenidas a Teología para Mujeres, un espacio diseñado para edificarnos las unas a las otras por medio del estudio y de la exposición de la Palabra de Dios. Mi nombre es Katy Palma y en esta ocasión, mis amadas hermanas, quiero continuar con el hábito número 6 de la serie La verdadera fortaleza de la mujer cristiana. Y el hábito número 6 se trata: mantente firme. Amada hermana, sin convicciones doctrinales sólidas, serás una persona débil y te apartarás de la verdad. Los jóvenes soldados israelíes permanecían firmes en la oscuridad, esperando la última parte de la ceremonia que completaría su entrenamiento básico. El comandante se paseaba por las filas de formación, entregándoles a cada aprendiz 2 elementos fundamentales: un nuevo rifle y una copia personal de las escrituras judías, el Tanaj, el cual contiene la Torá y los escritos de los profetas hebreos. Cuando todos estuvieron armados con la escritura a su derecha y el arma a su izquierda, el comandante dio la orden de encender el fuego. El cielo oscuro se iluminó con una enorme colección de letras hebreas encendidas que anunciaban un mensaje inconfundible. En voz alta y con convicción, el comandante gritó fuertemente la frase: «Masada no caerá». En respuesta, los soldados elevaron su Tanaj y rifles hacia el ardiente mensaje y exclamaron: «Lo juro, lo juro, lo juro». Mientras leía esta historia me hacía varias preguntas. ¿Tengo yo esa clase de compromiso? ¿Tengo esa clase de convicción? ¿Estoy dispuesta a arriesgar mi vida para defender la Escritura como la palabra de Dios? ¿Estoy dispuesta a defender la verdad de manera inquebrantable e impecable? ¿Y tú, amada hermana, estás dispuesta? Las mujeres débiles de Éfeso no tenían convicciones, ninguna por las que estuvieran dispuestas a morir, en cualquier caso. Segunda de Timoteo 3:7 dice: «Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad». La palabra hebrea para conocimiento es yada, cuyo significado abarca más que solo una comprensión intelectual. También conlleva un sentido de experiencia, emoción y relación personal. Esto contrasta con la palabra griega gnosis, que se limita a un conocimiento intelectual. No obstante, los escritores del Nuevo Testamento tendían a usar la palabra gnosis de un modo que estaba más alineado con la connotación hebrea, es decir, no solo con la acumulación de datos, sino con una verdad vivida, relacional, transformadora y revelada por Dios. A veces los escritores del Nuevo Testamento escogían usar la palabra compuesta epignosis en lugar de gnosis, añadiendo el prefijo epi para indicar que tenía una definición más amplia de la palabra. El prefijo epi indica que es algo más profundo, más completo o más intenso. Epignosis significa un conocimiento pleno, intelectual, vivencial, emocional e íntimamente personal. Este conocimiento pleno de la verdad es lo que las mujeres de Éfeso no lograban alcanzar. Eso me lleva a preguntarme: ¿qué sentido tiene aprender si no podemos estar seguras de que lo que estamos aprendiendo es verdadero y confiable? ¿Y qué sentido tiene si personalmente no abrazamos la verdad y no vivimos conforme a ella? Las mujeres en la iglesia de Timoteo eran débiles en sus creencias. Tenían ganas de aprender, pero nunca llegaban a ninguna conclusión firme. Eran como niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, como dice Efesios 4:14. ¿Por qué eran así? Si miramos su cultura, podemos ver qué aspectos contribuyeron a que fueran tan inestables. Dado que Éfeso era una ciudad griega, se colocaba un valor extremadamente alto en el aprendizaje, el conocimiento, la presentación y la deliberación de ideas. Sus bibliotecas, foros, plazas públicas, salones y teatros eran diseñados explícitamente para llevar a cabo discursos, lecturas, conferencias y debates.
Y no solo los hombres estaban interesados en asistir. Las mujeres de clase alta solían invitar a maestros para dar charlas privadas a grupos de mujeres que se reunían en los salones de su casa. 4 escuelas filosóficas florecieron durante ese período: los escépticos, los cínicos, los epicúreos y los estoicos. El escepticismo se refiere a un estado mental dudoso e inquisitivo. El término proviene del verbo griego skeptomai, que significaba observar con cuidado o reflexionar. Los escépticos creían que era imposible conocer la verdad, que no existía tal cosa como la certeza en el conocimiento humano. Ese fue el punto de vista que Pilato adoptó cuando retóricamente le preguntó a Jesús: ¿y qué es la verdad? En Juan 18:38. El escepticismo es la doctrina opuesta al dogmatismo, el cual propone una idea de que existe un conjunto de creencias establecidas que no pueden ser disputadas, puestas en duda, ni es posible divergir de las mismas. Los cínicos creían que, para alcanzar la felicidad, era necesario satisfacer los deseos naturales, como la comida, el sexo y la vivienda, de la manera más sencilla y libre de las limitaciones sociales. El término cínico significaba mostrar desprecio por los estándares aceptados, ser muy desconfiado y despectivo. Los cínicos eran exactamente de esa manera. Rechazaban la religión, el matrimonio, las riquezas, el poder y la fama, y trataban de vivir una vida libre de posesiones y bienes. Creían que el mundo les pertenecía a todos por igual y que el sufrimiento era causado por todas las costumbres, convenciones y estructuras de poder inútiles en la sociedad. Los cínicos eran particularmente críticos de cualquier manifestación de ambición o exceso capitalista, la cual consideraban una de las principales causas del sufrimiento. Esta filosofía es muy similar en muchos aspectos al movimiento hippie de la década de los 60. El epicureísmo afirmaba que la felicidad provenía del contentamiento y de la búsqueda de placeres inmediatos. El uso moderno del término epicúreo está asociado con el dicho come, bebe y sé feliz. Epicuro, el filósofo responsable de esta escuela de pensamiento, animaba a sus seguidores a disfrutar de su estado actual. También promovía la autosuficiencia y la autodeterminación. Él decía: es absurdo pedirle a los dioses lo que cada uno es capaz de procurarse por sí mismo. Epicuro creía en la igualdad y recibía a mujeres y esclavos en su escuela juntamente con los hombres. Enseñaba que, mientras se siguiera el principio de no dañar ni ser dañado, las personas deberían ser libres de buscar la felicidad como mejor les pareciera. Los estoicos creían que la senda de la felicidad era aceptar cada momento tal como se presentaba. Apuntaban a ser sobrios e impasibles ante las emociones, sin importar lo que deparara el destino. Los estoicos enseñaban que uno debía asumir la responsabilidad por las cosas que puede controlar, pero permanecer impasible e indiferente con respecto a aquello sobre lo que no se tiene control. Vivían en un estado marcado por la ausencia de emociones y llevaban a cabo acciones calmadas y precisas en respuestas a las situaciones de la vida. Cualquier mujer de Éfeso habría oído hablar en las calles sobre todas esas nuevas doctrinas. Habrían estado expuestas a las ideas de que era imposible conocer la verdad, como lo enseñaba el escepticismo, que debían desconfiar de las personas en posiciones de poder que les dijeran qué hacer, como lo enseñaba el cinismo, que mientras no le hicieran daño a nadie, debían hacer lo que les hiciera feliz, lo que enseñaba el epicureísmo, o que debían enfocarse solo en lo que podían controlar, evitando sentir emociones intensas, según el estoicismo. A todos nos afecta la cultura en la que vivimos, y las mujeres de Éfeso no eran la excepción. Mientras sus amigas mundanas estaban ocupadas aprendiendo y debatiendo las ideas filosóficas de moda, estas mujeres que asistían a la iglesia estaban ocupadas aprendiendo y debatiendo cuestiones religiosas.
Sin embargo, estimo que habían absorbido por lo menos alguna de las ideas filosóficas que se hallaban en auge en la sociedad secular. Y no solo la filosofía, sino también la actitud hacia el aprendizaje que deriva de la misma. Una de las razones principales por las que las mujeres en la iglesia de Timoteo no lograban conocer la verdad era que les gustaba escuchar otras ideas. Querían algo nuevo. Se habían aburrido de las enseñanzas de Timoteo. Lo mismo de siempre. Ya lo habían escuchado todo. Querían algo actual y emocionante. Así que exploraron otros contenidos. Al igual que nos puede suceder a nosotras, veamos algunas equivalencias actuales de cómo eso se vería hoy. Por ejemplo, leer un éxito de ventas de un autor religioso controversial que cuestiona y desafía todas las normas. O escuchar podcasts de comentaristas religiosos de moda conocidos por sus críticas ácidas y divertidas. Actualizar nuestras redes sociales para seguir a ese energético, provocativo y progresista pastor de una mega iglesia que luce tan bien en sus skinny jeans. O leer un sitio web informativo conducido por un autoproclamado cazador de herejías para enterarnos del último escándalo o chisme sobre un viejo teólogo que está muy pasado de moda. O seguir blogs de gurús religiosos comprometedores que cuestionan el status quo o presentan nuevas maneras de ver las cosas. Pero Pablo advirtió claramente, porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Ya era un problema en los días de Timoteo, y creo que se ha convertido en un problema aún mayor en nuestro tiempo. Si vamos a convertirnos en mujeres fuertes, debemos estar arraigadas en la verdad y tener mucho cuidado de no aceptar a ciegas nuevas ideas vanguardistas. La preocupación primordial de Pablo en sus 2 cartas a Timoteo era que los creyentes abrazaran con fuerza lo verdadero y rechazaran lo falso. Él utilizó 11 veces la palabra griega que significa doctrina, enseñanza, instrucción, y habló sobre la sana doctrina 5 veces, en 1 Timoteo 1:10, 1 Timoteo 4:6, 1 Timoteo 6:3, 2 Timoteo 1:13 y 2 Timoteo 4:3. Le dijo a su joven protegido, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, 1 Timoteo 4:16. Para algunos de nosotras, quizás el término doctrina sea una palabra religiosa un poco intimidante. No obstante, significa sencillamente enseñanza. El diccionario define doctrina como un conjunto de creencias que se da para instrucción de alguien. La doctrina es lo que nosotras creemos acerca de Dios, el mundo, nosotras mismas, cómo vivimos y lo que está mal o lo que está bien. Todos tenemos una doctrina. Por ejemplo, los grupos LGBT tienen una doctrina. Los grupos supremacistas blancos tienen una doctrina. Greenpeace tiene una doctrina. Las feministas tienen una doctrina. CNN tiene una doctrina. Fox News tiene otra doctrina. La serie de Netflix que usted mira tiene una doctrina. Su escuela local tiene una doctrina. Y todo aquel que publica sus opiniones en Facebook o en Twitter también tienen una doctrina. Pablo argumentaba que los cristianos no deben aceptar cualquier doctrina. Necesitamos adherirnos a una doctrina específica, el conjunto de creencias que Dios reveló por medio de la Escritura, a través de Jesucristo y sus apóstoles. Según Pablo, esa es la única doctrina que califica como sana. La palabra sana es importante. El término griego es higiaino, de donde proviene la palabra española higiene. Ser higiaino significa ser saludable, correcto o preciso, libre de contaminantes, dolencias o enfermedades. Cuando pensamos en la palabra sano, por lo general imaginamos algo que es confiable, fiable y creíble,
como cuando hablamos de un consejo sano, o también pensamos en algo que está en buena forma, que no ha sufrido daños, como en un regreso sano y salvo. No obstante, sano también significa saludable y libre de contaminantes, y esa es la idea principal detrás del término griego higiaino. Es como comparar un vaso de agua pura de manantial que viene de una botella esterilizada con un vaso de agua sacada del desagüe. El agua del manantial es sana, es pura y limpia, saludable y libre de contaminantes. La tomarías con gusto, sabiendo que no hay ningún peligro en ella y que no te va a hacer daño. El agua en el desagüe es insana. Es impura, contiene toda clase de microorganismos insalubres y bacterias. Beber agua contaminada no es una buena idea. Si lo hiciera, podríamos enfermarnos gravemente y hasta morir. El agua cristalina es sana y el agua contaminada es insana. ¿Entiendes el concepto? Cuando Pablo le dijo a Timoteo que se asegurara de que la gente de su iglesia abrazara la sana doctrina, no estaba preocupado principalmente por la precisión teológica como algo meramente académico. Su preocupación era que se alimentaran de aquello que les diera salud. Las falsas doctrinas contienen contaminantes peligrosos, enferman espiritualmente a la gente, así como también pueden enfermarnos espiritualmente a ti y a mí. No obstante, lamentablemente, muchas mujeres no creen que lo que leen en la Biblia sea bueno y saludable. En nuestra cultura estamos constantemente expuestas al mensaje de que la enseñanza que encontramos en la Biblia no es favorable para las mujeres y que en realidad es dañina. Algunas alegan, por ejemplo, que es tóxico exhortar a las mujeres a que atesoren la pureza, la modestia, una actitud pacífica y gentil, un afecto por el hogar, la feminidad y especialmente, horror de horrores, un espíritu sumiso. Muchas voces nos dicen que necesitamos agregar una gota de ideología feminista a nuestros baldes doctrinales. En lo personal, no estoy de acuerdo. Creo que la Biblia es la palabra de Dios y que es la única que verdaderamente puede sanar nuestro dolor y quebrantamiento y hacernos libres. La Escritura, y solo la Escritura, sin otros contaminantes ideológicos, proporciona las enseñanzas más sanas, vivificantes y vitales que las mujeres podemos recibir. Nada más tiene el poder para salvar. Nada más tiene el poder para transformar. Debemos ofrecer la enseñanza pura de la sana doctrina si queremos ver a las discípulas de Cristo cada vez más saludables y plenas. ¿Ustedes también lo creen así, amadas hermanas? La enseñanza que se encuentra en la palabra de Dios es sana, nutritiva y vivificante. Pablo le dijo a Timoteo, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido en las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Primera de Timoteo 4:6. La sana doctrina nutre a las personas, las vuelve saludables y fuertes. Las mujeres de Éfeso escuchaban toda clase de ideas religiosas interesantes, pero no aceptaron la buena enseñanza de la Escritura. Y como resultado estaban enfermas y débiles, en lugar de saludables y fuertes. La sana doctrina constituye el fundamento vital para vivir una vida santa. Por eso Pablo estaba tan decidido a que nos aferráramos a la sana doctrina. Apegarse a la Escritura no es solamente para quienes enseñan en la iglesia, es para todas nosotras, incluyéndote a ti. El Señor desea que desarrolles convicciones firmes. Él no quiere que permanezcas inmadura, sacudida de un lado a otro por todo viento de doctrina, ni que te dejes llevar por la astucia, las artimañas o los argumentos engañosos que son falsamente llamados conocimiento. Él nos exhorta
Así que, hermanos, manteneos firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Según de Tesalonicenses 2:15. Él desea que guardemos nuestra vida y doctrina cuidadosamente. Quiere que permanezcamos firmes, ceñidas con el cinturón de la verdad, según lo que dice Efesios 6:14. Ahora, ¿cómo podemos saber si una enseñanza es falsa o verdadera? No es tan fácil discernir el engaño, especialmente en la iglesia. Eso se debe a que la falsa doctrina siempre contiene una buena porción de verdad. Por lo general, tergiversa apenas la verdad. Se le añade un poco, se le resta otro poco o se le proyecta desde una perspectiva diferente. La distinción es sutil y poco evidente. Además, aquellos que impulsan el engaño suelen también ser engañados. Viven engañados creyendo sinceramente que lo que proponen es la verdad. Y no solo eso, el espíritu de engaño que ha clavado sus garras en sus mentes los vuelve hábiles, astutos y manipuladores para emplear artimañas engañosas. Parecen amigables, carismáticos, elocuentes, conocedores espirituales y bien informados. Lucen como verdaderos creyentes e incluso más devotos que la mayoría. No se presentan como serpientes astutas, sin embargo, no es de extrañar, pues como mencioné antes, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, según 2 Corintios 11:14. Como una imitación de un bolso de diseñador, los falsos maestros parecen genuinos y no resulta fácil detectar el espejismo. Si la falsedad fuera fácil de identificar, la gente no sería víctima de ella. Esto es lo que hace que el engaño sea tan cautivador y peligroso. Entonces, ¿cómo podemos saber si lo que estamos aprendiendo es verdadero o falso? Es importante que aprendamos a discernir la diferencia. No queremos que nuestro espíritu se enferme, ¿cierto? He aquí algunas preguntas que podemos hacernos para evaluar si esas ideas religiosas que estamos escuchando son verdaderas o falsas. Número 1. ¿Se basan en la verdad de la Escritura? Pablo recordó a Timoteo que las Escrituras son sagradas, diciendo: toda la Escritura es inspirada por Dios, según 2 Timoteo 3, del 15 al 16. Pedro también explicó: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo, 2 Pedro 1:21. Las Escrituras nos dicen cosas poderosas de sí misma: que la palabra del Señor es justa, en Salmos 33:4, perfecta, Salmos 19:7, intachable, Salmos 18:30, y que en la ley se encuentra la esencia misma del conocimiento y la verdad, Romanos 2:20, y que la suma de sus palabras es la verdad, Salmos 119:160. Esas son proclamaciones increíbles. Podemos confiar en la Biblia. Jesús mismo apelaba a la autoridad y la verdad de las Escrituras. Solía citarla diciendo: escrito está. En el camino a Emaús, Jesús utilizó las Escrituras para convencer a dos viajeros de que su muerte y resurrección eran necesarias. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Lucas 24:27. Resulta impactante que Jesús basara su argumento en la Escritura cuando podía haber mostrado las heridas en sus manos y apelar al milagro de la resurrección. Sin embargo, era importante para él que entendieran que no presentaba una verdad nueva o diferente, sino que estaba cumpliendo las Escrituras. Jesús dijo: yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Juan 18:37. Y poco antes de ser entregado a la cruz oró: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17.
Un teólogo dijo que esta afirmación nos anima a pensar que la Biblia no es simplemente verdadera porque se ajusta a una norma superior de verdad, sino que ella misma es la norma definitiva de la verdad. ¿Qué es entonces lo verdadero? La verdad es lo que Dios dice y podemos conocerla a través de lo que Él nos ha revelado en la Biblia. El desafío es que Satanás es experto en tergiversar sutilmente lo que Dios dice. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, el enemigo usó la escritura para tratar de hacerlo pecar. Eso lo podemos leer en Mateo 4, del 1 al 11. Esto no debería sorprendernos. Los falsos maestros hacen exactamente lo mismo. Utilizan la Biblia, pero la tuercen para sus fines. Veamos cómo lo hacen según la misma palabra. La tergiversan. No es que haya oído otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1:7. La distorsionan, según como dice Hechos 20 al 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Las tuercen, según lo que dice 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Añaden a sus palabras, según lo que dice Proverbios 30, del 5 a 6. Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y no seas hallado mentiroso. La malinterpretan, según lo que dice 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Por esa razón ellos no pueden interpretarla de manera correcta. La manejan mal, según lo que dice 1 Timoteo 1, del 7 al 8, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y no la usan legítimamente, según lo que dice 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Esto nos enseña que hay una manera correcta y una manera incorrecta de interpretar la palabra de Dios. Por eso, Pablo le exhorta a Timoteo: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Y también dice: hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. 2 Corintios 4:2. Pablo utiliza una expresión fascinante en 1 Timoteo 1:4, al señalar que los falsos maestros estaban interesados en leyendas y genealogías interminables que acarrean discusiones más bien que la edificación de Dios que es por fe. Esta distinción es vital. Los maestros distraen con fábulas, debates, temas vacíos y tradiciones humanas que solo producen confusión. El verdadero obrero de Dios ministra fielmente la obra de Dios, llevando a las personas a la fe, a la obediencia, al amor y a una vida transformada. La diferencia es que el obrero fiel usa la palabra para cumplir el propósito de Dios, formar discípulos, edificar a la iglesia y glorificar a Cristo. Mientras que los falsos maestros desvían la atención hacia lo superficial, lo curioso, lo esotérico o lo emocional. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre administrar la obra de Dios y entretenerse con leyendas? Un administrador es alguien que administra bienes ajenos. En este caso, la palabra de Dios no les pertenece, sino que les ha sido confiada. Como tal, la trata con seriedad, profundo respeto y gran cuidado. Pablo le dijo a Timoteo: cuida bien lo que se te ha confiado. 1 Timoteo 6:20. Esto implica un llamado a ser fieles administradores de la verdad de Dios, no intérpretes caprichosos. En contraste, el que cuenta leyendas es alguien que se complace en conjeturas, que especula o formula opiniones sin evidencia suficiente. Su enfoque no es la fidelidad de las escrituras, sino el impulso por impresionar, entretener o manipular.
Un falso maestro no se interesa en llevar adelante la obra de Dios. Su prioridad son sus propias ideas. Usa la Biblia como una herramienta para respaldar sus causas y justificar sus nociones preconcebidas de lo que él cree que Dios debería decir. El falso maestro puede declarar: creo que la escritura es inspirada por Dios, pero su actitud arrogante demuestra que actúa como si le perteneciera, como si tuviera derecho a interpretarla y a usarla a su antojo. El verdadero maestro, en cambio, reconoce que está manejando la palabra del Dios santo y vivo, y como siervo fiel, su objetivo no es imponer ideas, sino exponer fielmente lo que Dios ha dicho. ¿Cómo puedes notar la diferencia? Observa con atención su actitud hacia la Biblia. ¿La usa como autoridad o como herramienta de persuasión? ¿Está comprometido con lo que el texto dice o con lo que él desea que diga? ¿Su enseñanza produce santidad, obediencia, amor y temor a Dios? ¿O controversia, vanagloria y confusión? Número 2. ¿Consideran a la persona y la obra de Cristo? Otra manera fundamental para discernir entre la verdad y el error es preguntarse qué dice el maestro o su enseñanza sobre la persona y la obra de Cristo. Satanás no solo tergiversa la escritura, sino que ataca directamente el evangelio. Pablo advirtió que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Al diablo no le importa si las personas creen en Jesús, siempre y cuando no crean todo lo que la Biblia afirma sobre él. Una versión reducida, benigna y distorsionada de Jesús sirve a sus propósitos perfectamente. Si alguien enseña que Jesús fue simplemente un maestro justo, un modelo moral, un hombre enviado por Dios para mostrar amor al morir, eso es insuficiente y engañoso. Aunque parezca piadoso, eso cumple el propósito de Satanás a la perfección. Satanás estará satisfecho mientras no se afirme con claridad que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, según Juan 1:14. Dios lo envió para morir en lugar de los pecadores, como expiación por el pecado, satisfaciendo la justicia de Dios, según Romanos 3:24-26. Cristo vivió sin pecado y murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, según 1 Corintios 15, del 3 al 4. Jesús es el único camino al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesús regresará con poder y gran gloria para juzgar al mundo con justicia. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Los que creen en Él tendrán vida eterna, pero los que no serán condenados. Juan 3:36 y Mateo 25:46. Estas verdades pueden parecer incómodas o radicales para el pensamiento moderno, pero son el corazón del Evangelio. Negarlas o suavizarlas es proclamar otro Jesús. La manera más clara de identificar a un falso maestro es examinar si proclama al Jesús bíblico o una versión diluida, emocional, cultural o mística del mismo. Un Jesús sin deidad, sin cruz, sin resurrección, sin exclusividad y sin juicio no es el verdadero Jesús. Pablo lo advirtió claramente: me temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado, o recibe un espíritu o un evangelio diferente del que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. 2 Corintios 11, del 3 al 4. Una visión pobre de Jesús conduce a un compromiso pobre. Los falsos maestros a menudo reducen a Cristo a un gran ejemplo de amor, alguien que debemos admirar y emular, pero no lo ven como el único soberano y Señor digno de honra, obediencia, adoración y rendición total.
Y sin embargo, la Escritura proclama que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Según Romanos 11:36. Número 3. ¿Tienen un antecedente probado? La verdad tiene un fundamento comprobable. Por eso Jesús fue sumamente cuidadoso en demostrar que sus enseñanzas estaban en armonía con lo que los profetas de Dios habían declarado anteriormente. Él no vino a contradecir la historia de la verdad revelada. Al contrario, afirmó con claridad: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5:17. Los apóstoles también aseguraban a los nuevos creyentes que las enseñanzas de Jesús estaban plenamente alineadas con la verdad de los profetas judíos que habían preservado y transmitido con fidelidad durante siglos. Ellos mismos evaluaron las palabras de Cristo, las compararon con las Escrituras y con las creencias de las generaciones pasadas y concluyeron que eran verdaderas. La verdad tiene un fundamento comprobable. Por eso Jesús fue sumamente cuidadoso en demostrar que sus enseñanzas estaban en armonía con lo que los profetas de Dios habían declarado anteriormente. Él no vino a contradecir la historia de la verdad revelada. Al contrario, afirmó con claridad: no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Una manera clave de evaluar si una creencia es verdadera es examinando sus antecedentes. Las ideas verdaderas tienen un historial confiable, mientras que las falsas suelen mostrar un patrón de desviación progresiva. El apóstol Pablo advirtió que los malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 3:13. La expresión irán en el pasaje significa avanzar, progresar o proceder, pero en dirección corrupta. En contraste, Pablo exhortó a Timoteo con firmeza: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes los aprendiste. 2 Timoteo 3:14. Este llamado al arraigado resalta una diferencia crucial. Los falsos maestros avanzan en el error. Los verdaderos creyentes permanecen firmes en la verdad. Timoteo había recibido una herencia espiritual sólida. Desde niño conocía las Escrituras gracias a la instrucción fiel de su abuela Loida y de su madre Eunice, mujeres judías piadosas. Además, Pablo mismo había sido su mentor en la fe y les recordó: tú, en cambio, has seguido paso a paso mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi perseverancia. 2 Timoteo 3:10. La enseñanza de Pablo era comprobada, no una invención reciente. Lo que Timoteo creía no era nuevo ni especulativo, sino verdad probada por hombres y mujeres piadosos cuyo testimonio de vida confirmaba la fidelidad de la doctrina. La Escritura es clara al advertirnos del peligro de alejarnos de la verdad. El apóstol Juan escribió: todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien se les acerca y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. 2 Juan 9:10. Estas palabras muestran que aceptar falsas doctrinas no es algo ligero o sin consecuencias. Quienes las abrazan se apartan de la enseñanza verdadera y niegan con sus hechos o creencias la comunión con Dios. Salirse del marco doctrinal que Cristo y los apóstoles establecieron es apartarse de Dios mismo. Pablo, con esa misma preocupación, exhortó a Timoteo a mantenerse firme en la verdad y a no cometer el error de apartarse como lo hacen aquellos que se desvían de la doctrina sana. Le animó a no ceder ante el error, sino a perseverar con fidelidad la enseñanza recibida. Número 4. ¿Las personas que las profesan crecen en santidad? Otra manera de discernir si una creencia es verdadera es observando el carácter de quien la profesa. Jesús mismo lo enseñó: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16.
La sana doctrina produce frutos visibles de piedad. Como dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo o a la doctrina que es conforme a la piedad, 1 Timoteo 6:3. Además, la palabra de Dios no solo instruye, sino que transforma. Según 2 Timoteo 3:16, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A diferencia de las falsas doctrinas que solo dicen lo que la gente quiere oír, la verdad bíblica confronta, corrige y moldea el carácter. El verdadero conocimiento de Dios se refleja en una vida transformada. Produce frutos como la justicia, la fe, la perseverancia, el amor, la mansedumbre, la santidad, la paciencia y la bondad. Aunque no veremos perfección, el crecimiento en la piedad es evidente. La persona que abraza la verdad se vuelve más piadosa y se aparta del pecado. Todos pueden notar un progreso constante hacia una vida santa. Por el contrario, quienes siguen falsas doctrinas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Según 1 Timoteo 6, 4 al 5 y 2 de Pedro 2 al 3, tales enseñanzas producen arrogancia, envidia, avaricia, discusiones, insultos, sospechas y divisiones. Estas doctrinas no pueden tener una apariencia de piedad, pero carecen de su verdadero poder. No tienen la capacidad de frenar los deseos pecaminosos, sino que más bien los alimentan. Dan a las personas una falsa libertad para hacer lo que Dios claramente prohíbe. Una de las estrategias más peligrosas de los falsos maestros es que se disfrazan de siervos de Dios. El apóstol Pablo lo advierte con firmeza. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11:15. Estos falsos maestros pretenden tener un carácter piadoso con el propósito de engañar a los creyentes. Su apariencia externa puede parecer justa, su lenguaje puede sonar bíblico e incluso su conducta puede parecer ejemplar por un tiempo, pero su corazón no ha sido transformado por la verdad del Evangelio. Sin embargo, a medida que el creyente madura en la fe y en el discernimiento espiritual, se vuelve cada vez más capaz de distinguir entre una piedad fingida y una verdadera. Quien es guiado por el Espíritu y alimentado por la palabra, desarrollará la sensibilidad necesaria para percibir el fruto genuino del Espíritu en los demás y también para detectar el engaño por más sutil que sea. Número 5. ¿Producen mayor o menor certeza de tu fe? Una pregunta clave para discernir si alguien es un verdadero maestro de la palabra es esta. ¿Sus enseñanzas producen en ti una fe más firme o una mayor confusión? Un verdadero maestro de Dios anima al creyente a formular preguntas sinceras y a profundizar en su fe. Pero un falso maestro, por el contrario, lleva a cuestionarla y a sembrar dudas. Uno edifica la certeza, el otro promueve la incertidumbre. Sin embargo, ese no es el mensaje de las Escrituras. Pablo aseguró a Timoteo que el fundamento de Dios permanece firme, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. 2 Timoteo 2:19. Los falsos maestros no confían en ese fundamento sólido, no lo abrazan, no permanecen sobre él. Pero Pablo exhortó a Timoteo a hacer justamente lo contrario. Pero tú permanece en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. 2 Timoteo 3:14. La fe bíblica no es una sensación vaga ni una esperanza incierta. Es firmeza, certeza y confianza. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La verdad es el ancla segura del alma. Una mujer que abraza la verdad se fortalece en sus convicciones, pero quien vive en duda constante es como una ola del mar, inestable, llevada por el viento de un lado a otro, como dice Santiago 1:6.
Pablo deseaba que las mujeres de Éfeso maduraran en la fe y crecieran en el conocimiento de la verdad. Quería que dejaran atrás la inestabilidad espiritual y llegaran a tener convicciones firmes, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. ¿Tienes convicciones firmes, amada hermana? ¿Estás segura de lo que crees? Tener seguridad en la fe no significa arrogancia ni confianza en nuestra capacidad intelectual. No significa que nunca tendremos dudas o preguntas sinceras. Esta seguridad va acompañada de una profunda humildad, reconociendo cuán fácilmente podemos ser engañadas y cuán desesperadamente necesitamos al Espíritu Santo para enseñarnos, corregirnos e instruirnos a través de la palabra. Nuestra confianza no está en nosotras, sino en la fidelidad de Dios. Él promete enseñarnos la verdad si buscamos sinceramente. Él quiere que tengamos convicciones tan sólidas, tan firmes, que estemos dispuestas a vivir y, si es necesario, morir por ellas. Número 6. ¿Tiene poder de permanencia? ¿Has escuchado el dicho, la verdad saldrá a la luz? Esta expresión refleja una verdad espiritual. Con el tiempo, lo oculto será revelado y la mentira quedará al descubierto. Aunque los falsos maestros pueden ganar popularidad por un tiempo, eventualmente su error será evidente. Su falsedad no puede permanecer oculta para siempre. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo sobre esta realidad. Le recordó el caso de 2 hombres que habían engañado a muchos, pero cuya corrupción finalmente se manifiesta. Segunda de Timoteo 3, del 8 al 9 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Timoteo podía estar seguro de que los que promovían falsas doctrinas en su congregación serían desenmascarados en su momento. La falsedad, por naturaleza, es inestable, engañosa y pasajera. No tiene poder de permanencia. La Escritura también enseña que quienes abrazan falsas enseñanzas eventualmente abandonarán la fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Esta apostasía se manifiesta en que ya no retienen la confianza que una vez profesaron, como lo dice Hebreos 3:14. En lugar de permanecer firmes en la palabra de Dios, se dejan persuadir por otras creencias. El alejamiento de la verdad puede ser lento o repentino, pero siempre es progresivo. Así ocurrió con los creyentes en Galacia. Según Gálatas 1:6, que dice: me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ya sea que la caída ocurra de manera rápida o gradual, el resultado es el mismo. Aquellos que promueven falsas doctrinas terminan pasándose a otro evangelio, y quienes permanecen firmes en la verdad reconocerán que estas personas han abandonado la fe genuina. La verdad inevitablemente saldrá a la luz. No te dejes impresionar por la popularidad momentánea de un maestro o enseñanza. Evalúa siempre si se mantiene firme en la palabra de Dios, porque con el tiempo lo falso será desenmascarado y solo aquellos que se aferran al evangelio verdadero perseverarán hasta el fin. La fidelidad a la verdad no solo se revela en lo inmediato, sino también en el transcurso del tiempo. Y mi amada hermana, para terminar y para concluir, quiero animarte a que seas valiente por la verdad. En un mundo saturado de voces, opiniones y enseñanzas, se necesita valentía para permanecer firme en la verdad. Pablo exhortó a los creyentes de Corinto
con estas palabras. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Primera de Corintios 16:13. Este fue un llamado directo a la defensa de la verdad. ¿Cómo podemos ser valientes en este contexto? Siendo prudentes y vigilantes con respecto a lo que escuchamos y creemos. Ser valiente por la verdad implica no aceptar sin discernimiento todo lo que proviene de supuestos maestros, autores populares, blogueros, cuentas cristianas en redes sociales o incluso amigas cercanas. Implica tener el hábito constante de comprobar lo que se enseña y mantenerse firme en la palabra de Dios, rechazando todo lo que contradice la sana doctrina. Pablo fue firme con los Gálatas, quienes rápidamente habían abrazado otro evangelio. Él mismo animó a los creyentes a examinar sus enseñanzas. Por eso se alegró con los de Berea, quienes recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, como dice Hechos 17:11. Este debe ser también nuestro modelo, mi amada hermana. Escuchar con atención, pero examinar con diligencia. La verdad no teme al escrutinio, al contrario, resplandece cuando es probada. El apóstol Juan también nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Y Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, añade: examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. La valentía en la fe no siempre se ve en grandes gestos, sino en la fidelidad constante a examinar todo a la luz de la palabra. Una mujer valiente es aquella que no se deja llevar por la emoción o la popularidad, sino que ama tanto la verdad que está dispuesta a ponerlo todo a prueba. Sé esa mujer, aférrate a lo bueno, permanece firme en la verdad de Dios, aunque vengan 1000 voces contrarias. Hoy más que nunca, la iglesia necesita mujeres verdaderamente fuertes. No hablamos de una fuerza mundana, sino de una firmeza espiritual inquebrantable. Mujeres que se aferren con valentía a la sana doctrina y enseñen lo que es conforme a ella, sin importar cuán impopular o políticamente incorrecta pueda parecer. Mujeres que amen tanto la verdad de Dios que estén dispuestas a sostenerla contra viento y marea. Mujeres con corazones sensibles al Señor, mentes agudas saturadas de la palabra y una fortaleza interior forjada en la comunión con Cristo. Mujeres que proclamen la verdad con gracia, amor y humildad, pero también con convicción firme, sabiendo que la palabra de Dios es absoluta, suficiente y verdadera. Mujeres que velen con una Biblia en la mano derecha y el Espíritu dentro de ellas. Mujeres decididas que están dispuestas a defender la verdad hasta su último aliento, sabiendo que su recompensa está en los cielos. ¿Estás dispuesta, mi amada hermana, a ser una mujer así? Una mujer que no se conforma a este siglo, que no se deja seducir por voces engañosas, sino que permanece firme en la verdad del Evangelio, sin temor, sin doblez, sin tibieza. La iglesia no necesita más voces confundidas. Necesita mujeres con fe firme, con rodillas dobladas y con la palabra clavada en el corazón. Y mi amada hermana, si esto ha sido de bendición para tu vida, yo te animo a que lo compartas con otras hermanas. Y te animo a que nos dejes un comentario, dejándonos saber qué te ha parecido esta enseñanza. Puedes ir a la lista de reproducción para poder escuchar la serie completa, La verdadera fortaleza de una mujer cristiana. Y recuerda el hábito número 6 que hemos estudiado ahora: mantente firme. La única manera de mantenernos firmes es conociendo la verdad de la palabra de Dios. Mi amada hermana, te
Te animo a que te suscribas a nuestro canal para que puedas seguir escuchando todas nuestras enseñanzas que estamos subiendo cada semana y que nos dejes un comentario, le des un like si te ha parecido y lo puedas compartir con más hermanas. Y mi amada hermana, gracias por escucharnos en este día y nos vemos en el próximo video.